Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del capítulo introductorio del libro Este dolor no es mío, Mark Walling. Aquí vamos a identificar, con la ayuda de este psicoterapeuta, a identificar y resolver los traumas familiares heredados. Bueno, quedamos en la página 17 del PDF. Entonces, continuamos, dice así. En una de las muchas conversaciones que mantuvimos durante aquel tiempo, ella me contó casi de pasada una cosa que había sucedido cuando yo era pequeño. Mi madre había tenido que pasarse 3 semanas ingresada en un hospital para operarse de la vesícula. Sabiendo esto, empecé a unir las piezas de lo que pasaba dentro de mí. En algún momento dado, antes de que yo tuviera 2 años, tenía esa edad cuando me separaron de mi madre. Se había arraigado dentro de mi cuerpo una tensión inconsciente. Cuando mi madre se volvió a casa, yo había dejado de tener confianza en su cariño. Ya no era vulnerable a ella. En vez de ello, la aparté de mí y seguiría haciendo de lo mismo durante los 30 años siguientes. Hubo otro hecho temprano que también pudo contribuir al miedo que tenía yo a que mi vida se arruinara de pronto. Mi madre me dijo que cuando me dio a luz, el parto había sido difícil y el médico había tenido que emplear forceps. A consecuencia de ello, nací con múltiples magulladuras y con el cráneo algo hundido, cosa bastante común en los partos con forceps. Mi madre me desveló con pesar por su parte que cuando vio mi aspecto, al principio le costaba trabajo hasta tenerme en brazos. Su relato me llegó tan hondo y me ayudó a explicarme ese sentimiento de estar arruinado que yo conocía tan profundamente. Lo curioso era que los recuerdos traumáticos de mi propio nacimiento que tenía sumergidos en el cuerpo salían a la superficie. Siempre que yo daba a luz un proyecto o nuevo o que presentaba en público un nuevo trabajo, el mero hecho de entender esto me aportó paz. También tuvo el efecto inesperado de acercarnos más a mi madre y a mí. Mientras reparaba el vínculo con mi madre, empecé a reconstruir también mi relación con mi padre. Mi padre había trabajado en la construcción y había sido sargento en la marina. Vivía solo en un apartamento pequeño y destartalado, el mismo en el que llevaba viviendo desde que se divorció de mi madre cuando yo tenía 13 años. Y no se había molestado nunca en reformarlo. Como siempre, había herramientas viejas, tuercas, tornillos, clavos y rollos de cable eléctrico y de cinta adhesiva, dispersos por todas las habitaciones y por el pasillo. Cuando estábamos juntos en aquel mar de hierro y aceros oxidados, le dije que le echaba mucho de menos. Fue como si las palabras se evaporaran en el vacío. Él no supo qué hacer con ellas. Yo había anhelado desde siempre estrechar mi relación con mi padre, pero ni él ni yo habíamos sabido hacerlo. Sin embargo, aquella vez seguimos hablando. Le dije que le quería y que había sido un buen padre. Le conté los recuerdos que tenía de las cosas que había hecho él por mí cuando yo era pequeño. Sentía que él escuchaba lo que le estaba diciendo, a pesar de que sus actos daban a entender lo contrario. Se encogía de hombros, cambiaba de tema. Tuvimos que pasar muchas semanas hablando y compartiendo recuerdos. Una de las veces que estábamos comiendo juntos, me miró fijamente a los ojos y me dijo, nunca creí que me quisieras. Me quedé casi sin respiración. Estaba claro que los dos teníamos dentro un gran dolor acumulado. En aquel momento algo se rompió y se abrió. Eran nuestros corazones.
A veces el corazón debe romperse para poder abrirse. Con el tiempo empezamos a expresarnos nuestro amor mutuo. Yo veía tras los frutos de haber confiado en las palabras de los maestros y de haber regresado a mi casa para curarme con mis padres. Estaba siendo capaz por primera vez que yo recordara de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de mis padres, no del modo que yo había esperado en otros tiempos, sino del modo en que ellos eran capaces de dármelo. Algo se había abierto dentro de mí. No me importaba cómo podían o no podían quererme. Lo que importaba era cómo yo podía recibir lo que ellos podían darme. Eran los mismos padres de siempre. La diferencia estaba en mí. Volvía a quererlos como debía de quererlos. Cuando era muy pequeño, antes de que se produjera la ruptura del vínculo con mi madre, mi separación temprana de mi madre, además de otros traumas semejantes que había heredado yo de mi historia familiar, más concretamente el hecho de que tres de mis abuelos habían perdido a sus madres respectivas a edad temprana y el cuarto había perdido a su padre siendo muy pequeño. Y había perdido también entre el dolor una buena parte de la atención de su madre. Había contribuido a forjar mi lenguaje secreto del miedo. Por fin, las palabras solo, desvalido y arruinado, y los sentimientos que había acompañado estas palabras empezaban a perder la capacidad de llevarme por mal camino. Se me estaba otorgando una vida nueva en la que destacaba mucho mi relación renovada con mis padres. A lo largo de los meses siguientes establecí un vínculo de cariño con mi madre. Su amor, que antes me había parecido agresivo y áspero, me resultaba ahora tranquilizador y reconfortante. También tuve la fortuna de gozar de 16 años de relación estrecha con mi padre antes de su muerte. Durante sus últimos 4 años de vida, marcados por la demencia senil, mi padre me enseñó una lección sobre la vulnerabilidad y el amor, quizás la más profunda que haya aprendido yo jamás. Nos reuníamos en aquel lugar que estaba más allá de los pensamientos, más allá de la mente, donde solo reside el amor más profundo. Tuve muchos grandes maestros a lo largo de mis viajes, pero volviendo la vista atrás, comprendo que fue mi ojo estresado, amenazado, terrorífico, lo que me hizo volver del otro extremo del mundo, volver a mis padres, abrirme paso entre la ciénaga y los traumas familiares y llegar por fin hasta mi propio corazón. Mi ojo fue el maestro más grande de todos con diferencia. En algún momento dado, hasta dejé de pensar en mi ojo y de recuperarme por mi mejoría o empeoraría. Ya no esperaba volver a ver con claridad. Aquello había dejado de tener importancia, de alguna manera. Recuperé la vista poco tiempo después. No lo esperaba. Ni siquiera me hacía falta. Había aprendido a estar bien con independencia de lo que hiciera mi ojo. Hoy veo perfectamente, a pesar de que mi oftalmólogo me asegura que no debería ver nada con la cantidad de lesiones que tengo en la retina. Dice con expresión de escepticismo que las señales luminosas deben estar rebotando y sorteando de alguna manera la fóvea, que es la región central de la retina, como en tantos otros casos de curación y de transformación, lo cual había parecido al principio una adversidad. Era en realidad una bendición disfrazada. Paradójicamente, después de haber buscado soluciones en los rincones más remotos del planeta, había descubierto que los mayores recursos para la curación los llevaba ya dentro de mí mismo y solo tenía que extraerlos. La curación tiene que ser un trabajo interior, en último extremo. Tuve la suerte de que mis maestros me encaminaran de nuevo hacia mis padres, hacia mi casa y hacia dentro de mí mismo.
A lo largo de ese camino fui descubriendo los relatos de mi historia familiar, que terminaron por darme la paz, agradecido y dotado de una sensación nueva de libertad. Emprendí la misión de ayudar a otros a que descubran esa libertad por sí mismos. Llegué al mundo de la psicología a través del lenguaje. Los textos, las teorías y los modelos de conducta no me interesaban gran cosa cuando era estudiante, ni me interesaron más adelante, ni en mi actividad profesional. En vez de ello, atendía al lenguaje. Desarrollé técnicas de escucha y aprendí a oír lo que decían las personas. Más allá de sus quejas, más allá de sus viajes e historias, aprendí a ayudarles a identificar las palabras concretas que los conducían hacia el origen de su dolor. Y si bien algunos teóricos postulan que el lenguaje desaparece durante los traumas, yo he visto una y otra vez de primera mano que este lenguaje no se pierde nunca. Ronda por los planos inconscientes, esperando a que lo volvamos a descubrir. El lenguaje es para mí una herramienta de curación poderosa y no es por casualidad. Desde siempre que yo recuerde, el lenguaje ha sido mi maestro, mi modo de organizar el mundo y de entenderlo. He escrito poesía desde que era adolescente y dejo cualquier cosa que tengo entre manos, bueno, casi cualquier cosa, cuando se empeña en salir a la luz una oleada inaplazable de lenguaje. Sé que al otro lado de la entrega se encuentran ideas a las que no podría acceder de otra manera. Dentro de mi propio proceso, me resultó esencial localizar palabras, solo desvalido y arruinado. Curarse de un trauma se asemeja en muchos sentidos a crear una poesía. Ambas actividades requieren encontrar el momento oportuno y las palabras y las imágenes adecuadas. Se pone en marcha una cosa significativa que puedes sentir en el cuerpo. Para curarnos debemos sintonizar con nuestro ritmo. Si llegamos a una imagen con demasiada precipitación, es posible que nos arraigue. Si las palabras que nos consuelan nos llegan demasiado pronto, quizás no estemos preparados para asumirlas. Si las palabras no tienen precisión, quizás no las oigamos o no sintonicemos con ellas para nada. En mi actividad profesional como maestro y orientador de talleres, he combinado las ideas y los métodos que adquirí en mi formación sobre los traumas familiares heredados con mis conocimientos sobre el papel crucial del lenguaje. Llamo a esto el planteamiento del lenguaje nuclear. Empleo preguntas concretas para ayudar a las personas a que descubran las causas raíz de los síntomas físicos y emocionales que los tienen empantanados. Al descubrir el lenguaje adecuado, no solo queda el descubierto el trauma, sino que se desvelan las herramientas y las imágenes necesarias para la curación. Aplicando este método, he sido testigo de cómo hasta una comprensión iluminadora que llega en un instante para cambiar unas pautas muy arraigadas de depresión, de ansiedad y de vacío. El vehículo que emplearemos para este viaje es el lenguaje enterrado de nuestras inquietudes y de nuestros miedos. Es posible que este lenguaje haya vivido dentro de nosotros durante toda nuestra vida. Pudo surgir con nuestros padres o incluso hace más generaciones. Por ejemplo, con nuestros bisabuelos. Nuestro lenguaje nuclear se empeña en hacerse oír cuando lo seguimos hasta donde nos quiere conducir y escuchamos su relato. Tiene el poder de desactivar nuestros miedos más profundos. Es probable que a lo largo de este camino nos encontremos con familiares nuestros. A unos los conoceremos y a otros no. Algunos habrán muerto hace años, algunos ni siquiera son nuestros parientes, pero sus sufrimientos o su crueldad pueden haber cambiado el destino de nuestra familia. Hasta es posible que desvelemos algunos que otros secretos ocultos en relatos que se habían silenciado desde hace mucho tiempo. Pero según me ha mostrado mi experiencia, con independencia de hasta dónde nos lleve esta exploración,
Llegaremos a un lugar nuevo de nuestras vidas, con una sensación mayor de libertad en nuestro cuerpo y con la capacidad de estar más en paz con nosotros mismos. En este libro me he basado en los casos de personas con las que he trabajado en mis talleres, programas de formación y consultas individuales. Los hechos de cada caso son reales, pero he cambiado los nombres y otras características identificativas de los protagonistas para proteger su intimidad. Agradezco de todo corazón a estas personas que me hayan permitido dar a conocer el lenguaje secreto de sus miedos. Les agradezco la confianza que han puesto en mí y que me hayan dejado oír lo esencial, que permanecía oculto tras sus palabras. Y con esto damos por concluido el capítulo introductorio del libro Este dolor no es mío de Mark Walling.